gusto de estar con el doctor Esteban Ortiz. Él es investigador, fisiólogo, salubrista, quiteño, y vamos a tratar el tema de serranos versus costeños. Nuevo estudio sobre su comportamiento social. Doctor, cuando vi que usted había propuesto este tema para tratarlo, me pareció bastante interesante, sabiendo que usted le va a hablar mayormente a un público de la costa, ¿no? Como es Ujú. Fuego 106.5, pero a través de Mariela TV, obviamente, a todo el Ecuador, que está dividido en costa, sierra, oriente e Islas Galápagos, ¿no? Y peninsular. Así que, pues, quisiera que nos hable claramente sobre este estudio y en qué puede afectar en el comportamiento, en la política, en las decisiones de los votantes En todo, y en cuidar nuestra salud, ¿sabe? En todo. ¿ah? Cuéntenos. En Bienvenido. todo. Bueno, gracias, mi querida María. Bueno, es un tema súper interesante. Te cuento que yo estudié fisiología de la altura en Canadá en el año 2006 hasta el 2010. Me quedé haciendo investigación y nos llamaba la atención el tema de decir por qué los que vivimos en la altura, por ejemplo, teníamos más riesgo de desarrollar algunas características que otras personas que viven en los llanos o en la costa no las tenían. Entonces, eso abrió un mundo enorme de investigación y que en nuestro contexto ecuatoriano las diferencias son clarísimas en muchísimos contextos. Entonces, hasta donde va la fecha, vamos 20 estudios científicos publicados en relación a la carga epidemiológica de distintas enfermedades en relación a la altura. Y aquí estoy pues para hacerles las explicaciones Carga correspondientes. epidemiológica. Ok, perfecto. Entonces vamos diferenciando sierra versus costa. ¿De qué manera Ujú. son las cargas epidemiológicas y los comportamientos en relación a ellas? Bienvenido, A ver, doctor. claro, lo primero, mi querida, a ver, ¿qué es gran altura? ¿No es cierto? Hay un tema que es muy difícil de dividir. ¿Cuándo es que me agarra la altura y cuándo no? El mundo, a través de varios estudios, han demostrado que encima de 2.500 metros, es decir, pongamos como ejemplo Cuenca y Quito, es gran altura y todo lo que está debajo es baja altura. Pero un estudio, una clasificación más moderna de la Organización Internacional de Fisiología de la Altura dice que menos de 1.500 metros, es decir, Guayaquil y gran parte de la población ecuatoriana es baja altura. De 1.500 metros a 2.500 metros es altura moderada. De 2.500 a 3.500 es gran altura y por sobre los 3.500 es extrema altura para las poblaciones en las que vivimos, ¿no? Que solamente podríamos hablar de La Paz, ¿verdad? En Bolivia, que tiene más de 3.000 No, metros. pero a ver, en el Ecuador hay 16 cantones que están por encima de los 3.500 metros. No, ¿cuáles son esos? El ¿Cuáles? Ecuador tiene 221 cantones, mi querida Mariela, y de los Ajá. cuales 12 o 16, no tengo el número ahorita, me tomas la lección, pero Colta, por ejemplo, algunos de los cantones de la provincia de Chimborazo están en la altura promedio, ¿no? Porque hay altura máxima y mínima. Ok, ok. Quiere decir que cuando uno viaja por esas carreteras, te puede dar la blanca, te puede desmayar la persona que esté manejando, pues fácilmente. Claro, pero en general no hablamos de la exposición aguda. Cuando tú te subes de un avión, Mariel, y vienes a Quito, más o menos subes a 2.500 metros. Llegas a Quito y pues obviamente estás a 2.800. Pero cuando de Quito a Guayaquil tú bajas, pues obviamente el avión se despresuriza a 2.000 o 2.500 metros, llegas a Guayaquil, se abren las puertas y obviamente es como que tú bajaras y la presión aumenta. Ese no es el objetivo del estudio en general, sino la adaptación evolutiva. ¿Qué sucede, mi querida Mariela? Yo te hago una pregunta a ti. ¿Por qué Perdóname el un sur? ratito, ¿el Cajas también tiene más de 3.000 metros? Claro, en algunas partes, por supuesto que sí. Ya, ok. Entonces, pero ojo que una cosa es visitarlo de forma rápida y otra cosa es vivir ahí. Entonces, el tema de este estudio De y de las acuerdo, de acuerdo. diferencias biológicas es, Ya. yo te digo a ti, Mariela, dame dos características que nos hagan diferentes a los serranos de los costeños. ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Dos características. Bueno, ustedes planifican más las cosas. Por ejemplo, un Ya, muy concierto. bien. Ustedes compran el ticket una semana antes, nosotros lo compramos un día antes. Correcto. ¿Qué O sea, más? Una ustedes más. son más planificadores, eh, Ya, son más ahorradores, ahorran perfecto. más.
Ya están las dos características. Ya Ya, tendría y que los costeños, casarme con un serrano para darme cuenta de más, pues ñaño, ya no más. ahora te digo yo los costeños, ¿qué son? Son más alegres en el sentido de más joviales, más ruidosos, más Depende. en general. Eso yo te lo iba a decir, pero depende. Ya, y otra característica, quiero decir, son más avesados en el buen sentido. Por ejemplo, te hago un análisis muy breve. En la política ecuatoriana, tú ves que no ha habido presidente quiteño en los últimos 35, 40 años o cuencano. El último fue Sixto y que fue nacido en los Estados Unidos. De ahí todos de la costa. Y por ahí Lenin Moreno de la Amazonía. Pero Serrano como tal no ha habido. Entonces yo te pregunto, ¿por qué no hay? Es porque no hay candidatos por aquí, por allá, y realmente tiene mucho que ver con el comportamiento. Y tú dijiste algo muy importante que es la planificación. ¿Por qué planificamos más, entre comillas, los serranos? Todo esto tiene que ver con el clima agreste, el clima frío, el clima me obliga a básicamente decir, oye, el siguiente invierno va a ser muy frío, planifiquemos el siguiente invierno. ¿Por qué en Suecia, en Suiza, en Estados Unidos, en Dinamarca y en Ujú. todo lo que se conoce como el norte global están el 99.9% de las patentes que han innovado el mundo? Porque el clima te obliga a precisamente planificar y darte una solución a tus problemas. Pero en cambio, en el sur global, cuando Ujú. nosotros no tenemos problemas que desde el punto de vista histórico nos iban a matar, pues no inventamos nada. Estoy tranquilo en mi hamaca comiendo todo lo que la tierra me da, que es muchísimo. Tengo el mar cerca y pues obviamente eso me obliga a mí a estar tranquilo. Yo puedo vivir lo que yo les digo de broma a mis alumnos. ¿Qué inventamos los sudamericanos en general de manera muy chistosa? Y les digo, la hamaca. Inventamos la hamaca porque el clima era tan rico que obviamente estábamos perfectos. Si tú te vas ahorita Sopor, a la costa, tú vas ya. a ver que alguien en Esmeraldas, en las zonas, digamos, tal vez más pobres del Ecuador, él puede estar bien comido, sus hijos bien robustos, frutas, legumbres, vegetales del mar, todo le da la tierra. En cambio, en la Sierra Central, nosotros tenemos un tema muy importante, que es, por ejemplo, el tema de la desnutrición, porque el Ay, clima no te da para eso. ay. Entonces, eso viene de la mano y el estudio que te lo iba a decir es que Ajá. nosotros encontramos que los crímenes disminuyen con la altura y el homicidio y los suicidios, en cambio, aumentan con la altura. Es un tema súper interesante. Ya, y eso se da ¿por qué? Pero un poquito, pues desarróllalo. ¿Por qué se A da? ver, ¿Por qué los crímenes se dan en las bajuras y los suicidios se ya, dan en las alturas? O sea, ¿por qué ya, razón? aquí tiene que ver. Estudio. Claro, aquí tiene que ver el estudio con, es multifactorial, pero en relación es el clima y las oportunidades. Por ejemplo, a ver, en la costa me van a decir, claro, aquí están los puertos y por eso hay narcotráfico, pero en Claro. general, el robo común, el robo silvestre, el celular, el que no tiene nada que ver con el narcotráfico, es 5 veces más prevalente en la costa que en la sierra. Entonces tú me dirás, ¿por qué? Porque obviamente un clima se ha asociado a la temperatura más alta con comportamientos que pueden facilitar una expresión de violencia. Yo les digo de chiste a mis alumnos, está haciendo frío en Quito, 5 de la tarde un viernes, ¿sabes qué? Chao, me voy a la casa, cafecito y a dormir. En la costa, caliente, 5 de la tarde, oye, vámonos a tomar una cerveza, qué rico, y la gente sale mucho más. Más oportunidades de socializar, más oportunidades de cometer crímenes. Eso también se vio reflejado en la pandemia, donde en la costa hubo muchísimo más COVID que en la sierra. ¿Por qué? Porque la gente socializa mucho más, Ya. porque evolutivamente hablando, el medio ambiente frío, más árido, más solitario, te obliga a estar cada vez, digamos, más solo. Esto en Claro. términos A generales, ¿no? ver, claro, eso no tiene que ver altura, tiene que ver con la temperatura, más bien porque pasa en los países escandinavos que los Correcto, suicidios pues están a la orden del día, ¿no? Porque realmente, correcto. y que tiene también un poquito que ver, tú que eres investigador y fisiólogo, con la vitamina D. Parece increíble que estamos en la mitad del mundo y acá en el Ecuador los habitantes, Hipovitaminosis. bueno, tú lo dices científicamente, pero a mí no me gusta hablar científicamente ni médicamente para que todo el mundo entienda, pero tenemos una baja de vitamina D Baja.
cuando no debería existir porque estamos con el sol maravilloso. Tal vez Quito tenga menos ingesta, por decirlo de alguna manera, de sol y entonces hay menos vitamina D y se dan más los suicidios. Pero vamos a la altura como tal, Ajá. que es lo que estabas planteando en un principio y me pareció interesantísimo, que 2.500, más de 2.500 y más que hay en el Ecuador, podemos ver que obviamente ya habría algún tipo de problema fisiológico para el desenvolvimiento del organismo también del ser humano que vive en las alturas. Correcto. Mira tú que el primer estudio en el mundo que estudió el optimismo en las alturas, fue uno que yo publiqué en mi tesis de doctorado. Ya. Hicimos dos grupos muy bien controlados, inclusive genéticamente controlados para que sepamos que son los mismos indígenas quichuas. Les hicimos una serie de pruebas y encontramos que el indígena quichua de Oyacachi, que está a 3.800 metros de altura, Wow. versus el indígena de Limoncocha, que está a 400 metros de altura, eran los de la sierra, eran menos optimistas, a pesar de que tenían la misma situación, la misma, digamos, pobreza, llamémosle así, la misma condición de vida, pueblos chiquitos, digamos, comunidades muy rurales, muy chiquitas, pero menos optimistas. ¿Por qué? Porque obviamente la expectativa de vida y la percepción propia de la salud es peor en la sierra. ¿Por qué? Porque tú dices, puede ser el frío, pero no solamente es el frío, la hipoxia, el ambiente agreste, es un poco más difícil de deambular, es más difícil yo caminarme a la casa de mi vecino que está a 200 Te metros, pero me toca ahogas. subir una loma, que Claro. irme a tu casa en la playa que está a 200 metros, pero en la Pero, playa. claro, 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 exacto. pues todo Ahora, eso se agrupa en diferencias o sea sociales y que demás. en Quito la expectativa de vida es más corta digamos, en la sierra la expectativa de vida de más de 2.500 metros es más corta que en la costa. No necesariamente, sabes que ese es un buen estudio que todavía no lo hemos concluido para precisamente ver expectativa de vida, pero te puedo decir que en la costa ecuatoriana la gente muere más y ¿Por muere qué? más joven Pero por violencia, ¿será? O sea, por muerte por violencia en la varios calle. factores. Hay ¿Por varias qué? enfermedades. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos puntuales que tenemos de estudios publicados. A El ver, famoso stroke o evento cerebrovascular. El ya. evento cerebrovascular es más letal en la costa que en la sierra. ¿Por El qué? infarto agudo de miocardio es más letal en la costa que en la sierra. En la sierra, nosotros tenemos que, a ver, una cosa es que alguien costeño vaya hoy a subirse el Cotopaxi y le dé un infarto, va a tener un Obvio. riesgo más alto. Claro, no Pero está si tú acostumbrado. vives, pero Ya, si tú vives en la sierra, y te voy a hacer un ejemplo que es muy fácil de describir. Cuando tú vives en la sierra o en la altura, tu ya. cuerpo desarrolla más vasos sanguíneos para tratar de suplir la baja de oxígeno. Por eso son Entonces, más rojitos, por eso son más por rojitos. eso somos Claro, más rojitos. Y cuando yo les claro. digo, también les comparo a la gente cómo es el indígena andino. Chiquito, con unos tórax enormes, unas espaldas súper anchas, y Ajá. somos malos para jugar fútbol. Yo le decía, el otro día conversaba con un entrenador de oficial de un equipo de aquí, y él me decía, nunca vas a ver a un riobambeño, a un cuencano o a un quiteño jugando en el Manchester United. Yo decía, ¿pero por qué? Me dice, porque somos lentos en general, pero me Ya. dice, pero en cambio, campeones de marcha, de ciclismo de aguante, de trote, de las maratones, el quiteño o el serrano tiene más capacidad de respiración a largo plazo, pero en cambio en el cuerpo somos más chiquitos. Y esto Ajá. está demostrado evolutivamente hablando, Interesante. porque obviamente nuestro cuerpo ha sido evolutivamente moldeado por el clima, por el ambiente, por la comida que comemos. Es lo que yo te Claro. digo, ¿por qué somos más? Hasta somos, y mire, hice un estudio del peso de los recién nacidos. Los Ya. recién nacidos serranos pesamos en promedio 250 gramos menos, que es la cuarta parte de un kilo, ¿Por menos que qué? un costeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué? Porque es la adaptación. Si es que imagínate tú estás en la costa, Son más tu hijo, chiquitos. Son más claro, chiquitos. pero ¿por qué? Porque Y nunca, fisiológicamente nunca es hacen el más catch up. fácil. Nunca hacen el catch No, up.
No, No, nunca. es que no es el catch-up. No, eso sí puedes hacer porque acuérdate tú que los factores no dependen solamente de tu gen, sino del medio ambiente. Claro, Por claro, de lo ejemplo, que yo comes. soy chiquito genéticamente, pero nazco en una familia que me dan carne todos los días, pescado todos los días, me hacen hacer ejercicio todos los días, voy a ser más alto que el quiteño promedio porque Ya. tengo los recursos. Pero en cambio, ¿cuál es el problema de por qué somos más bajitos los andinos? Lo que yo digo siempre de chiste, papa, melloco y pitecuy, como dicen aquí los serranos. Nada más. En cambio, ¿cómo es un vikingo? Descríbeme un vikingo que se te venga a la mente. No sé, ¿Cuánto mide? imagínate, más de un 80 y me parece que tiene una pierna de un toro en la boca y Poquísimo, fuerte, bien comido. está desgarrando esa Claro. proteína y le sale sangre por la ¿Y boca, ese por qué, y por vikingo. qué, y por qué es así de grande? Porque históricamente, ¿qué cazaba el vikingo sueco? Cazaba venados y comía Venado, venados, alce come y todo eso. proteínas. Osos, osos. Osos. En cambio, nosotros, los pobres andinos, pucha, melloco, papa, a Claro, duras penas entiendo. chocho, y cuando hay inti raimi, un cuy y por ahí medio conejo. Pare de contar. Entonces, no hay La teoría proteínas. de Darwin no se equivoca, ¿no? Es No se impresionante. equivoca, No se entonces por equivoca. eso, pero No se mira tú equivoca. en cambio, pero mira tú las cosas entre comillas Oye, pero, buenas, a ver, entre nos hacen comillas, más eso, organizados. para pasar a ese dato, tiene que ver con la fisonomía, ¿cierto? Por ejemplo, los jugadores de fútbol que son los morenos, los negros. ¿Viste ese gol de Moisés Caicedo el fin de semana? Por Desde media supuesto, cancha, ecuatoriano. Entonces, ¿qué juega? En en el, el Chelsea, en el Chelsea, desde media cancha Moisés Caicedo, o sea, hizo por supuesto, este gol que yo, que soy mujer y no entiendo de fútbol, dije que era un poema. O sea, era un poema. claro. ¿Por qué? Porque mira tú, porque en cambio la carga genética del afroecuatoriano o del afrodescendiente, ojo aquí, todos tenemos genes de todos, todos. Yo me hice Sí, una pues prueba somos de mesticísimos, pues. Yo Tenemos tengo una setenta mezcla, y pero seis por de ciento inca y de europeo, mandinga, claro, indígena, todos tenemos, tú que te ves blanca, ojos, tú tienes indígena también en tu sangre y tienes harto, también me imagino. asiática, tienes de Claro, todo. de Entonces, todo. esa lógica, mira tú que el clima, en cambio, tiene las cosas, como tú decías, la planificación. Ajá. Por qué el serrano indígena tiene comunidad? Agarra el ladrón, le quema, ladrón cogido, ladrón quemado, hacen minga, tienen las juntas de agua, se dan soluciones a los problemas. ¿Por qué? Porque el clima, históricamente hablando, 100, 200 años les ha empujado a que se organice, porque si no te organizas, te mueres. En cambio, en la costa, yo puedo estar 500 años en una playa tropical ecuatoriana comiendo pescado y no me organizo y el clima no me va a matar porque estoy feliz. Lo único que necesito es una caña de pescar y una No, hamaca. y por eso no Punto. nos ayudamos tanto comunitariamente hablando. Por eso no se ayudan Somos tanto más comunitariamente hablando. individuales. Y por Somos, eso yo te digo, cuando veo los crímenes en televisión que pasan todo el tiempo, que ahorita les roban en el semáforo, oye, la gente filma y no ayuda, la gente no hace nada, le ve cómo le roban al otro. Claro, una cosa es que te metas tú a defender a alguien que está disparando, pero cuando hay comunidad, cuando hay un ladrón aquí, todo el mundo sale y le quiere agarrar, claro, todo el mundo sale. claro, Alarmas comunitarias, chats comunitarios, la gente es súper unida, pero no porque súper. seamos mejores o peores, es porque el clima nos ha obligado a eso. ¿Y por qué tú dices, mira, hay médicos guayaquileños que son, en el buen sentido, súper avesados? Por ejemplo, los primeros trasplantes, los primeros ensayos clínicos son hechos en Guayaquil, usualmente en la costa. ¿Por qué? Porque ese médico dice, no, pues yo soy canchero, yo hago aquí. En cambio, el serrano más pasivo, es un poco más lento y quiere hacer unos procesos más organizados, pero también a veces falta más acción. Ojo que Ya. no estoy hablando aquí ni de quién es mejor y quién es peor. Estoy Ajá. hablando que, por ejemplo, si tú le quitas, por ejemplo, Quito, en términos de tasa de homicidios, podría ser comparado con un país europeo. Guayaquil, si fuera un solo país, fuera el país más violento del mundo. Es decir, entonces, Si usted pone eso en Twitter, no cree que lo haga, en X, usted no cree que lo hagan pedazos, por porque supuesto, pero un la gente poquito te hace pedazos por segmentar a la todo. gente de la costa, que somos mucho más violentos, extremadamente más No, violentos, doctor es que Ortiz. no hablo de violencia como que la gente es más violenta. Hay más oportunidades de cometer crímenes Pero porque porque hay el más medio violencia. ambiente,
hace esto. Mira tú nuevamente lo de la política. En la costa, yo mañana saco un programa, si yo hubiese sido el doctor Kobe de la costa, puta, ya estaría de candidato político, porque no es que la Claro, gente, bailarín, comediante, todo el mundo, ¿por qué? Porque tienen más, son más extrovertidos, ya. el serrano es más Y en la introvertido. práctica, ¿cuánto nos ayuda esto, doctor? El hecho de que haya tanta diferencia, tanto que dicen que son dos países y que de hecho Guayaquil debió haberse anexado al virreinato de Lima y no a Quito, ¿ok? Entonces, se comenta eso, usted también lo ha escuchado, no es un tema mío. Claro, O sea, claro, a ver, yo, Guayaquil debió haberse anexado en la época en que comenzamos a hacer república al virreinato de Lima y no a Quito, ¿ok? A la Real Audiencia de Quito. claro. Porque somos tan diferentes, pero ¿en qué nos ha beneficiado? ¿En qué? Bueno, yo sí tengo mi concepto de en qué nos ha beneficiado, pero usted es el entrevistado y quiero que usted me lo diga. Pero a ver, es que lo que pasa es que, a ver, la multiculturalidad y la variedad es lo que nos hace un país. Es decir, si tú quieres separar a Guayaquil, te llevas del crimen, también te llevas que, por ejemplo, hay menos pago de impuestos, hay un montón de cosas que podrían ser negativas. Te quedas solo Quito, en cambio te quedas sin alimentación, sin frutas, sin un montón de cosas. ¿Qué es lo que hace un país? Hace la diversidad, porque obviamente el indígena de la Amazonía, el mestizo de la sierra, el mestizo de la costa, el cholo, el montubio, el afro, en el Ecuador. En ese sentido, ¿cómo nos beneficiamos? Yo te digo, mira, podríamos hacer cosas diferentes. Imagínate que el otro día encontré este análisis que el suicidio en la altura es más prevalente. ¿Sabes cuál es el país que menos suicidio tiene en Latinoamérica? Es Venezuela. Tasas de suicidio de 2.3 por cada ¿Por 100 qué? mil. ¿Por qué? ¿Cuál es el que más tiene? Uruguay, que es el Pero ¿por qué país con mejor. Venezuela? ¿Por qué Venezuela, que es un país tan sufrido? Porque nuevamente tiene mucho que ver con el clima. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, imagínate tú un costeño que no ha tenido una Pero educación Venezuela, ¿qué formal? parte de Venezuela? Pues entonces, porque Caracas es Pero costa, es que pero, yo te hablo de en general, como en el Ecuador. El suicidio en el Ecuador, la tasa es de 7 suicidios por cada 100.000 habitantes. y en Pero si tú Venezuela, agarras, en Venezuela es 2.3, pero ¿por menos qué? de 3. Eso sí se me hace extraño. ¿Por qué razón en Venezuela, que es un Porque país eso tan es que sufrido? nuevamente te digo, en general, mira tú que los países nórdicos, como tú decías, tienen tasas de suicidio más altos. Los países de la costa, y ese es mi estudio que está ya aceptado, todavía no publica, que ya voy a poner un Yo post lo que puedo respectivo. pensar es que Venezuela como tal tiene más gente de la costa que gente de la sierra. En cambio, Ecuador sí tiene Correcto. gran parte de, digamos, de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados que son, digamos, serranos, ¿no? Que El son, 27% de los ecuatorianos somos serranos en términos de altura, no de provincias ni de ciudades, sino de ajá. población. Más o menos de cada 10, 3 son de alta altura en el Ecuador, porque Doctor, Cuenca y Quito, a usted le parece peyorativo el término serrano? no, para nada, porque somos de la sierra. Ya. El costeño es de la costa. Mi supervisor español nos dice abajeños, altureños. En ese sentido, yo creo que hay que ver a los datos como una oportunidad. Mira tú que, en cambio, el control estatal muchas veces es más organizado en la sierra que en la costa. Entonces, por eso es que no sé si tú te has fijado que los altos mandos policiales de la costa son serranos. No Total. sé si te has fijado en eso. Claro, claro. Entonces, Puesto. hay mucho y por varias razones. Entonces, el otro día revisaba los datos de las denuncias de robos y de corrupción. Son 5 veces más frecuentes no hablo Guayaquil ni Machal, hablo en la costa en términos de altura, baja Ya. altura que gran altura. ¿Me entiendes? Ok. Ahí, por ejemplo, puedes incluir Santo Domingo. Santo Domingo antes era Pichincha, uno dice es provincia de la sierra, pero en cambio en altura es baja altura. Ok, el que tiene el conocimiento y sabe es el que tiene las respuestas. Es decir, utilizar todo este comportamiento social, tanto de la sierra como de la costa, Ujú. para sacarle provecho y pues obviamente para hacerlo mejor para nuestra fisonomía también, obviamente para nuestro organismo y nuestra forma de actuar. O sea, ese es el propósito de esta entrevista, doctor. El un poquito Claro. aprovechar el hecho de conocer. O sea, que no sea solamente una habladuría de la calle. Así son los serranos, así son los costeños, así son los monos. No, no, no. Que es una realidad y que tenemos que aprovecharla para bien del Ecuador.
Claro, y seguir estudiando, porque ¿por qué crees que de forma chistosa dicen el serrano bobo y en la costa dicen el costeño sapo? Y todo Mm. esto tiene que ver con gente que no ha tenido un nivel de conocimiento adecuado para expresar que somos un planeta diferente, un país diferente y que dentro de tu propio barrio tú tienes gente diferente. Es decir, tú puedes vivir en Cumbayá, en Quito, y al lado de la mansión vive una persona muy humilde en el pueblo de Cumbayá. Entonces, lo que la diversidad ofrece es eso. Ahora, desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, tú en este estudio que hicimos del homicidio, por cada 100 metros que tú subes en altura, disminuyes un homicidio por cada 100.000 personas. Wow. Es un tema interesante. Y Es mira una tú que matemática perfecta. Tengo que finalizar, Doc. Terminemos con este concepto que usted quiere decir. lo último quería decir que mira tú que a pesar de que en la Sierra Central hay más pobreza, la pobreza más extrema, Ajá. no tienes tasas de homicidio comparables con ninguna de las otras ciudades o cantones de la costa. Sé que hay muchos factores como los puertos, el narcotráfico y demás, pero mucho tiene que ver con el tema organizacional. ¿Cuál es el mensaje final? Que todos Ajá. somos iguales, que tenemos el ambiente como un factor que nos modifica y que lo que hay que hacer es fortalecer. A nosotros nos falta chispa, pues obviamente saquémosla de la costa. Claro, A y que ustedes sí, les puede, es que exacto, y les si puede queremos faltar organización social, por ejemplo, que alguien organice los barrios, que alguien diga, comunitarios, vean, unámonos, puede ser alguien que venga de las comunidades indígenas, ayudarles a bien, organizarse. Ese puede total, ser el mensaje. totalmente de acuerdo. Ahora sí, este es un bonus track, como yo digo. ¿Usted por qué cree que Jan Topic dejó la candidatura de presidente? Doctor, usted que es gran Híjole. estudiante. O sea, yo no sé nada de política, pero Mentira, mentira, mentira. Ahí está diciendo una mentira. No, en la podría sierra no creer son que es porque, mentirosos. No, no, no. a ver, Usted se mete en todos los relajos de ex. Yo lo veo todas las noches, doctor. sí, en algunos, pero Cada no en noche todos. está metido en un relajo, en una polémica, en una controversia. Pero la gente es controvertida y la gente me hace pelea. Yo opino y la gente Hace me pelea, ataca. pobre el doctor Ortiz. Pero imagínate, uno Está recibe como el hate de Alondra, la está como gente. Alondra más o menos, se la atacan. Bueno, pero a ver, a Londra sí la atacan y yo sé que a cualquiera atacan. Lo que a mí yo creo que he logrado es que a mí no me afecte, porque yo Ya, escribo algo y la gente me vale un pepino lo que escriba y la gente ya. es violenta en X. ¿Por qué creo que el Jan Topic dijo que no? Creería que tal vez Escotello. porque entiendo que Noboa, como está en el poder, tiene más chances de reelegirse. A ver, como ecuatoriano promedio, diría yo, esta situación tiene que mejorar, necesitamos estabilidad y creería yo que él dice, chuta, está difícil la competencia por la presidencia, no quiero perder otra vez, me salgo. Ya. Creería yo. O O sea, la otra es que por su seguridad, ¿no? claro, vio encuestas, capaz, vio encuestas. Vio encuestas, tal vez vio esas tendencias, porque yo no sé quién más estaría de candidato, pero mira tú que la oposición, que sabemos quiénes son en general, vienen de a menos, se viene disminuyendo mucho el nombre de aquel grupo que es anti cualquier Ya. otra que no sean ellos. Estos anti todo están cada vez peor, entonces la gente ya no los quiere, o sea, la gente tiene ese 25% de techo y no tienen más. A Ujú. pesar de que estamos hechos pedazos, la gente no les dé el voto. ¿Por qué? Porque no se hacen la autorreflexión de decir, mira, cambiemos nosotros. No es la gente, no es el votante el pendejo, Pero sino esto me trae nosotros. ya, juro que es la última pregunta. Esto me trae a colación que en Quito los alcaldes ganan con 22%, 23%, y en Guayaquil ganan con 40, 50, 60, 70%, y en todas las provincias de la costa. Es impresionante cómo en Quito se divide tanto el voto. Eso también es un comportamiento de serranos. Podría ser, mira tú que yo nunca voto en plancha, yo voy viendo uno por uno, yo hago un análisis muy reflectivo de mi voto. Creo que en ese sentido, cuando tienes más opciones, uno dice voy a votar por el que me gusta. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que tal vez les pase en la costa, es que votas por el menos malo o el que mejor te cae. Y hoy por hoy, mira tú que inclusive los programas de televisión, los programas de radio, los que son hit en la sierra, en la Ajá, costa no pegan, y al claro, revés, al y al revés, revés. ¿Por qué? totalmente. Porque es el comportamiento. Aquí tú le ves, por ejemplo, mañana viene alguien de estos programas, no voy a decir los nombres, pero de farándula, y le veo en la calle, no tengo idea quién es.
No, Si pues, es es que que en Quito no existe la farándula. Yo que viajo a Quito tanto, no hay farándula. Nadie de farándula en Quito. Nadie. Pero, claro, porque, o sea, o sea, tal vez te enfocas en otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchas diferencias. El mensaje de este que tú has visibilizado es que el clima cumple un rol fundamental, históricamente ha cumplido, genéticamente nos ha hecho diferentes y por eso hay que saber que somos un país mega diverso y no podemos, o sea, y el mensaje es no dividamos, ¿no? Veo hace poco que un famoso matemático ya empieza otra vez a hablar de que deberíamos ser anexos a Lima, Perú, no sé qué. Les digo, si es que tú agarras un solo cantón de la costa, Guayaquil, por ejemplo, y Quito, y les haces repúblicas independientes, ¿en cuál quisieras vivir? Pues yo no sé. Mira el que más crimen tiene, el que tal vez menos aporta, el que más aporta. Es decir, es una locura hablar de un país que no funcionaría junto como país. Somos tan miniatura que en este punto necesitamos unirnos, no separarnos. Y yo creo que eso es lo que hace la riqueza de la diversidad. Y mucha gente que estará escuchándote dirá, mira, yo no voy a la sierra, no voy, no me gusta el serrano por aquí, el serrano por allá, en la costa igual dirán lo mismo. La idea es conocer el Ecuador, viajar por el Ecuador y ver que el Ecuador es un país hermoso como es. Mi abuela Sí. nació en Manabí, en Chone, viajó Ah, por Guayaquil, mi tía vive en Guayaquil, vive. Somos un mundo y en 20 años vamos a ser globalizados. Ya nadie va a hablar por poco de países, así que exacto. hay Bueno, que dejar esos discursos a de los lado, ¿no? manavitas siempre nos han dicho que somos los serranos de la costa. Un beso, doctor. ¡Mua! Otro para ti. Chao, mi querida María. Chao, chao.